capítulo número 2. Vamos a estar leyendo hoy. Capítulo número 2 del Evangelio de Lucas. Hay acá una familia, ¿verdad? Que es muy, pero muy especial en las Escrituras y que creo que no hay otra familia como esa, ¿verdad? Preciosa que hubo en ese tiempo. Leamos entonces la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Padre amado que estás en los cielos, toda gloria, toda honra, todo honor es a ti. Queremos, Señor, adorarte, queremos exaltar tu nombre, bendecirte, pues eres el Rey de nuestra vida, eres nuestro Salvador. Por eso queremos hoy darte las gracias. Nos presentamos en humildad, nos presentamos como necesitados, porque somos dependientes, mi amado Dios, de ti por completo. Nos rendimos ante ti y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que tu buena palabra, Señor, pueda restaurar, que tu buena palabra, Señor, pueda reconciliar, que tu buena palabra, Señor, pueda acercarnos cada día más a ti, mi amado Dios. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema que quiero compartir en esta oportunidad es: ha nacido el Salvador. ¿Cuántos saben eso? Nuestro Salvador ha nacido. Y sabemos muy bien que hubo un momento en la historia el cual pues se dio ese gran acontecimiento. El día exacto, el mes exacto, quizá el año exacto, no se sepa a cabalidad. Pero la realidad es que el acontecimiento se llevó a cabo y eso es lo que nos interesa en esta oportunidad. El saber que Dios determinó que un día específico, en un momento oportuno, su hijo viniera a nacer en esta tierra. Eso es maravilloso. El contemplar las páginas de la Sagrada Escritura que nos hablan acerca de ese acontecimiento, hermanos, debería de llevarnos a amar más a nuestro Salvador, porque el mundo no estaba preparado para ese acontecimiento. Se dice que el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, es el acontecimiento más grande de toda la historia.
Dios estaba ya preparando desde la eternidad de anticipación mucha. Estaba Él preparando todo el escenario para que su Hijo pudiera venir a esta tierra. Se puede decir que en el cielo estaba todo listo, porque no toma nada por sorpresa a Dios, y había preparado todo de tal manera que ese momento iba a llegar cuando su Hijo iba a irrumpir en el mundo de los seres humanos. Pero lo que no sabían eran los mismos hombres, incluso Israel, que tenía la ley, que tenían las sagradas escrituras. Incluso ellos no estaban preparados, porque cuando se manifiesta el Salvador, ellos ni siquiera se daban cuenta. Quizás es un poco triste incluso el decir que mejor las personas que no eran de Israel sabían acerca de algunas profecías que se habían dado del nacimiento del Salvador. Incluso gente humilde, como vamos a ver hoy, como unos pastores, también estaban a la expectativa de lo que iba a ocurrir y cómo Dios se manifiesta no a las personas quizás de alta sociedad, no a las personas que estén en altas posiciones, a reyes o a gentes importantes, como lo eran los religiosos de su tiempo, sino que el Señor decidió manifestarse a gente sencilla, a gente humilde, porque Dios, hermanos, no se impresiona con las grandes cosas que nosotros pudiéramos tener o hacer. La realidad es que Dios está buscando corazones sencillos. Él está buscando corazones sinceros, corazones contritos, corazones humillados. Ahí es donde Él quiere reposar. Y yo digo, en estas bullas, en estos días bastante convulsos, en estos días bastante ajetreados, hermanos, es difícil incluso a veces el poder concentrarse en Dios nuestro Salvador. Estoy consciente que el mover de estos últimos días como que desentonan, ¿verdad?, los creyentes. Y claro, los horarios son bastante difíciles. El mover, ¿verdad?, la gente que está ahí yendo de un lado para otro, músicas estridentes, vemos shows por todos lados, desórdenes, pero la realidad es que el mundo está de esa forma. Quizás igual que en el tiempo del nacimiento de Jesús, la gente hoy, aunque digan que celebran Navidad, lo menos que ellos están celebrando es al verdadero Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Pero sabemos que la iglesia del Señor es diferente, porque nosotros le hemos conocido. Un día se manifestó a nuestra vida, y ese día que se manifestó, hermanos, cambió por completo nuestra vida, y hoy podemos decir que somos el pueblo santo de Dios, para alabanza de la gloria de su nombre. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Cristo nuestro Señor. ¿Qué importa, verdad, todo lo que haga el mundo? E incluso a veces, repito, verdad, como que nos vemos involucrados involuntariamente en ese mover. Pero la realidad es que el Señor quiere que nosotros sepamos que el Salvador ha nacido. Las personas andan de un lado para otro, e incluso algunos buscan todavía o esperan el nacimiento del Mesías. El Mesías ya nació, es otra forma de decirlo, ¿verdad? El Mesías. Por eso vemos que en ese tiempo de su nacimiento, en ese momento cuando Él viene a esta tierra, aunque la gente no estaban preparadas, pero para Dios era exactamente el cumplimiento del tiempo, porque Dios tiene un momento específico para cada cosa. Él había determinado también el tiempo exacto en que nosotros íbamos a venir para conocerle a Él. Él tenía el tiempo exacto para decir el tiempo cuando nosotros nos íbamos a casar, para decir el tiempo exacto cuando nosotros íbamos a dar este paso o el otro paso, porque a Dios no le toma nada por sorpresa. Él conoce nuestra vida. Nosotros somos los que todavía no sabemos acerca del futuro, porque conocemos el presente, pero el futuro no lo conocemos. Entonces Dios conoce todo. El Salvador viene, y lo primero que quiero que veamos acá es las circunstancias del nacimiento, porque nuestro Salvador ha nacido. Según el capítulo 1, versículo 26 de este Evangelio de Lucas, narra la anunciación del nacimiento de Jesús. Y este anuncio fue a María.
Valga decir que hay dos anunciaciones del nacimiento del Mesías. Una la hace Lucas y la otra la hace Mateo. Solo que en Mateo el anuncio es para José. Pero tomando el orden de los acontecimientos, la primera que recibe la noticia es María. Y vea qué difícil fue eso. Lucas 1:26. Al sexto mes, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire qué palabras. Ante esas palabras, María dice que se quedó pero asombrada. Y ella dice: ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? Y es cuando el ángel Gabriel le dice: el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, te hará sombra. Y ese niño va a ser especial. Ese niño va a tener ciertas cualidades que tú todavía no conoces. Y le dice: este se llamará Jesús, este redimirá a su pueblo de sus pecados. Qué maravilloso es saber que la gente, repito, no sabían. Si bien es cierto, algunos sí estaban a la expectativa del Mesías, pero no sabían cómo iban a ser. Y el ángel viene y le da el anuncio y le dice: tu parienta Elizabeth ya está encinta también, ya tiene 6 meses. Por eso dice al principio que 6 meses después. Ya había dado el anuncio a Elizabeth antes, y hoy le da el anuncio a María de que ella iba a concebir e iba a quedar embarazada. Este niño iba a ser especial. Este niño no era un niño cualquiera. Este niño es engendrado no por un hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Quizás en cada uno de estos apartados pudiéramos hacer un sermón por cada parte, pero la realidad es que necesitamos hoy cubrir todo el tema. La realidad es que se necesitaba que ese niño salvador, se necesitaba que ese ser fuera Dios y a la vez hombre. Se necesitaba que fuera hombre porque tenía que identificarse con la humanidad. A quien iba a salvar es a los seres humanos. Se necesitaba alguien que nos entendiera. La carta a los Hebreos dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice. Dice que este sumo sacerdote nos convenía, fiel, santo y más sublime, dice, que los mismos cielos. Era un hombre 100%, sufrió hambre, sueño, pasó necesidades. Era alguien que se comportó como cualquier otro ser humano. Fue menospreciado, fue desechado, lloró en algunas oportunidades, estuvo con amigos. Bueno, hizo un sinfín de cosas. Pero este hombre que parecía común y corriente, las personas se admiraban y cuando lo oían hablar decían: ¿quién es este? ¿Verdad que aún el viento y el mar le obedecen? También se preguntaban: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? Todos se preguntaban, pero la realidad es que no era solo el hombre perfecto, sino también era Dios hecho carne. Por eso es que Juan dice en su evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice él. Tenemos a este Salvador, mis estimables hermanos, que no es un hombre solamente, que no es un maestro, sino el mejor de los maestros. Tenemos al Rey que no es solamente Rey, sino que es el Rey de todos los reyes de la tierra. Él gobierna por sobre todo principado y potestad. Él merece la gloria, la honra y la majestad de parte de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor.
porque Él es el Salvador del mundo. Este Salvador que fue anunciado y dice que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Este Salvador, llegó el momento en el que iba a nacer, pero María se asombró y ella quedó asustada incluso acerca de lo que iba a ocurrir. Pero se le anuncia que este niño que iba a nacer iba a reinar para siempre. Él no era un hombre cualquiera. Si vemos el anuncio a José en Mateo capítulo 1, en este caso ya los días pasaron, ya María estaba embarazada, ya ella tenía algunos meses probablemente de embarazada, sin José haber tenido relaciones con ella. Y vea lo que dice el versículo 18, 1:18 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, la Biblia lo aclara muy bien, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Mire, lo mismo se le dice a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire qué precioso. Ese niño iba a nacer. En este momento María ya estaba encinta. Y dice que José no se había juntado con ella todavía. Y él, como sabía lo que la ley decía, él quería dejarla de escondida, dice. Porque en esos tiempos, en los tiempos de la ley, si una mujer adulteraba, le tocaba morir a piedras. A los dos, ¿verdad? A la mujer y al hombre les tocaba morir a piedras. Pero en este caso dice que José quería dejarla secretamente para que no le pasara nada a María. Pero lo que él no sabía es que María no lo había engañado, que María no le había sido infiel, sino que María era el objeto más precioso. Y perdón por el objeto, por decir el objeto, pero la realidad es que lo que quiero decir es que ella era el instrumento, quizás es una palabra más apropiada. Ella era el instrumento el cual Dios estaba usando para traer a su hijo a este mundo. Porque nosotros sabemos, mis estimables hermanos, que aunque las personas tienen cierto valor, el hombre tiene valor, la mujer tiene su valor, pero la realidad es que delante del Dios Todopoderoso, hermanos, somos nada más polvo delante de Él. La realidad es que aunque María, la madre de nuestro Salvador, es una mujer bienaventurada, como leíamos anteriormente, el único que merece la honra y la gloria se llama Jesucristo, porque Él es el Salvador, Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuánto le damos la gloria en esta noche, hermanos? Porque solo Él merece alabanzas y glorias. Entonces ellos estaban ahí y José estaba pensando en dejarla, pero viene el sueño y viene un ángel que se le presenta. No dice si fue el ángel Gabriel, lo más seguro que él fue, porque la Biblia lo presenta como el ángel mensajero. En el caso de María sí dice que fue el ángel Gabriel, pero en el caso de José solo dice un ángel. Creemos que era el ángel Gabriel y le dice: no, ella no te ha engañado. No tengas temor de tomarla. Tómala, porque lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y le vuelve a decir también a él, le van a poner por nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Hermanos, lo más triste de la humanidad es el pecado. Lo peor que le puede pasar a la humanidad es morir en pecado,
porque si mueren en pecado, tienen garantizada la condenación eterna. Pero para eso ha venido el Salvador. El Salvador no viene para montar un espectáculo o un show, sino que Él vino para salvar lo que se había perdido. Para eso vino Él. Entonces, este Salvador, este Jesús, nuestro Señor, vino a esta tierra. Y ese fue uno de los días más maravillosos, hermanos, que nosotros podemos recordar al saber que irrumpe en la historia de la humanidad el mismo Dios. Cada uno de los evangelios presentan a Jesús de una manera, pero es Juan el que lo presenta como aquel que era la luz, que dice que estaba con el Padre desde la eternidad. Y esa luz verdadera, dice el que alumbra a todo el mundo, venía, dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y dice que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Por eso vino un hombre que se llamaba Juan, el que daba testimonio de él. Dice claramente el evangelista que no era él la luz, sino venía para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y ese testimonio hay que seguirlo anunciando. Aunque el mundo esté en tinieblas, aunque el mundo esté en oscuridad, hermanos, la luz de Jesús debe prevalecer. Y no solamente Jesús, sino la Biblia dice que cada uno de nosotros también somos la luz de este mundo. Entonces debemos alumbrar en estas tinieblas de oscuridad. En segundo lugar, quiero que veamos el nacimiento propiamente dicho del Salvador. En el capítulo 2 que leíamos de Lucas, narra todos aquellos acontecimientos que se dieron para el cumplimiento de ese nacimiento. Y menciona en los primeros versículos, los primeros 5 para ser exactos, menciona que hubo un edicto de un empadronamiento. Tenían todas las personas que ir a sus lugares de nacionalidad o de nacimiento a empadronarse. Cada persona, recuerde que el Imperio Romano pues dominaba todo el mundo conocido de ese tiempo. De modo que la familia de José con su esposa, en este caso ya María, aunque se aclara que estaban desposados, no se había consumado el acto matrimonial, pero como lo hemos dicho en otras oportunidades, en el caso de los judíos, una vez desposados era como que estuvieran ya casados, aunque no se habían juntado todavía. Entonces ellos tuvieron que ir a la ciudad de Belén, dice. Vivían ellos en Nazaret de Galilea, o sea, en la parte norte de Israel. Pero desde la parte norte comienzan a ir hacia la parte sur, a una ciudad de Judea que se llamaba Belén. Y eso pues se cumple otra de las profecías antiguas. Así como el anuncio se cumplía con la profecía de Isaías 7:14 y 9:6, también el lugar de su nacimiento ya se había profetizado en Miqueas 5:2. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice de esta manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga cómo dice, impresionante declaración, porque no solo se está diciendo el lugar donde va a nacer el Mesías, el Salvador, sino que se está diciendo que sus días son desde el principio, sus días son, dice, desde la eternidad. No está hablando de alguien común y corriente, sino que está hablando del eterno Hijo de Dios. Por eso cuando se cumple en Lucas, en estos versículos, dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Estaba ya a punto, ¿verdad?, de explotar, a punto de nacer el bebé. Y llegan a ese lugar, y qué precioso es cómo Dios ordena los acontecimientos. Porque la profecía ya había dicho que iban a nacer en Belén. Ellos eran de allí originarios, pero ellos habían ido a vivir a la parte de la Galilea.
Entonces, ¿qué pasaría si no se hubiera dado ese edicto? ¿Qué pasaría si ellos no hubieran tenido que viajar? Y según los entendidos, fueron cientos de kilómetros que ellos tuvieron que viajar para poder llegar hasta ese lugar. Y no iban en autobús, mucho menos en Uber, ¿verdad? O en automóvil privado. Ellos iban en un burrito, si es posible. Iban, ¿verdad? Ahí despacio. Podría ser que iban a pie también. Días de camino, ahí en el apuro, con la señora, ¿verdad? O la joven, porque era una muchacha, a punto de dar a luz. Y José ahí, ¿verdad? Con ella también, para empadronarse. Y estando allá en el lugar, según todo el relato que nos da, dice que no había espacio ya para nadie, para alojarse en la noche. Y el contexto debemos entenderlo así. Eran días en los cuales todas las personas, peregrinos de diferentes lugares, llegaban a las ciudades importantes. Pues todos querían, ¿verdad?, empadronarse. Entonces ya no hallaron otro lugar, más que dice que lo mandaron a un establo. Ahí, ¿verdad?, un mesón, dice. Lo mandan a un lugar donde habían solamente animalitos. Y allí, en ese lugar humilde, iba a nacer el Salvador. El Dios, piénselo así, el Dios creador de todas las cosas, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por igualmente creadores de todas las cosas. Ese Dios creador venía a este mundo. Nosotros siempre queremos las mejores cosas y a veces hasta reclamamos posiciones o reclamamos también buen trato. Pero Jesús, que era y es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, Él vino a nacer. Su nacimiento no fue como de rey. Su vida, toda su vida, no fue como la de un rey. Vivió en humildad. Y cuando estábamos entonando los cánticos de alabanza y estaba acá, estaba meditando en aquel pasaje precioso de Filipenses 2, donde dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, y sufrió la muerte, dice, muerte de cruz. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a ese Cristo victorioso? Hermanos, se humilló. Su nacimiento, mire qué terrible. El versículo 6 dice que aconteció que estando ellos allí, o sea, en la ciudad de Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, el primero, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya no había espacio ahí, en los mesones, en los hoteles, ¿verdad? Que si es que había alguna especie de hotel en ese tiempo. Ya no había espacio. Lo mandaron entonces a un establo, lo mandaron a un lugar de animales. Los establos se dice que a veces los cavaban en alguna roca, ¿verdad? En algunos lugares de roca. Y ahí estaban donde resguardaban los animales, ya sea vacas, ovejas, camellos, cabras. Y el pesebre era el lugar donde le ponían la comida a los animalitos. Podría ser en el suelo o bien podría ser en un lugar algo altito. Es más probable que un poco más alto. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo comen los caballos en los lugares donde se les cuida, pues se les pone en un lugar alto, todo su pasto, para que ellos puedan comer. Pues en un lugar de esos así, ¿verdad? Probable que de madera, pequeño, ahí pusieron a nuestro amado Salvador, el que era el Rey, el que es el Salvador del mundo, el que es el hacedor de todas las cosas. Él bien pudo haber elegido nacer en uno de los mejores hoteles
Él bien pudo haber escogido nacer en una cama, pero imagínense usted las mejores camas que hay hoy en este tiempo. Se oye hablar de camas de agua, ¿verdad? Lugares en los cuales pues las camas se transforman, se mueven de diferentes formas, según como la persona quiera. Buenos lugares, ¿verdad? Hoy con aires acondicionados, lugares con calefacción, muy bien bonito todo, pero él no nació en ningún lugar de esos. Nació en un lugar humilde. Quiere decir, mis estimables hermanos, que el Salvador nos dio un ejemplo y cada uno de nosotros no debemos olvidar que también somos hijos de Dios y debemos tomar también el ejemplo del que es nuestro Salvador. Si Él se humilló, si Él no reclamó sus derechos, entonces nosotros debemos también tomar nuestro lugar. Pero debemos ser personas también que honremos a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Ahora, quiero que pasemos a la parte tercera, la cual habla del regocijo de los ángeles y pastores ante ese acontecimiento. Brevemente lo voy a citar. Dice el versículo número 8 que había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esos pastores ni siquiera estaban pensando en que esa noche iban a ver algo diferente. Yo creo que ahí podemos hacer una comparación con nosotros en el día en el cual el Salvador se presentó a nuestras vidas. La gente nos invitaba y vamos a la iglesia, vamos a la célula, vamos a ese culto, vamos a esa campaña, pero a nosotros se nos daba poco, a nosotros no nos interesaba. Es más, a veces por puro compromiso asistíamos, y lo digo por testimonio. La verdad es que estábamos perdidos, éramos contrarios a Dios, pero esos pastores, esa noche, la cual ellos estaban cuidando sus rebaños, pastando y comiendo los animalitos, las ovejas, de repente un ángel de Dios. Y dice que la gloria, el resplandor los cubrió a todos y tuvieron miedo. ¿Y quién no, verdad? Es como que hoy usted va, ¿verdad?, para su casa y pasa en un lugar oscuro y de repente mira algo que nunca usted ha visto, pero no algo que le causa pavor como la presencia maligna, sino algo muy especial. Porque, hermano, la presencia de Dios es maravillosa. Claro que si usted anda en el Espíritu, usted va a percibir el maligno también o algo cuando le acecha, pero puede percibir la presencia de Dios y puede disfrutar, y cuando siente el Espíritu Santo, siente aquellas corrientes, ¿verdad?, en su cuerpo y siente algo muy precioso. Entonces ellos vieron a ese ángel, ¿verdad?, que todo, me imagino que brillaba, ¿verdad?, él, y dice que a ellos los cubrió toda esa gloria. Y la reacción de ellos es que tuvieron temor. Pero el ángel les da la noticia a ellos, les da también ese anuncio. Versículo 10 dice que les dice, no temáis. Vea que esa expresión se repite cuando se le aparece el ángel Gabriel a María para decirle que va a quedar embarazada. Le dice, no temas. Le dice lo mismo a José cuando le dice, toma a tu mujer en tu casa, no temas, le dice. Y hoy los ángeles, este ángel también le dice a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para ¿cuánto dice ahí? Para todo el pueblo. Y ahí está el anuncio, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí usa otras palabras, ¿verdad? El Mesías, el Cristo es el ungido. Y el Señor, esa declaración es una declaración de un título mesiánico también, y que habla de la divinidad. Él es el Señor. Algunas gentes de los religiosos muchas veces nos critican a los evangélicos el que nosotros le llamemos Señor a Cristo. Y ellos dicen, Señor, dice cualquiera, dice. No saben. Porque cuando la Biblia dice Señor y se escribe con S mayúscula, está hablando de un título de la divinidad. Está diciendo que Él es Dios, Él es Cristo, Él es el ungido.
Cualquier hebreo que oyera esto sabía que era el que había sido anunciado por los profetas. Sabía que era el enviado de Dios. Y ese es Cristo, el Señor. Hoy les ha nacido un Salvador. Mire qué precioso. Utiliza varios nombres. Salvador, utiliza Cristo, utiliza Señor. Y les da la señal, ¿verdad? Y les dice que lo van a hallar envuelto en pañales. Ellos se van a ver si era cierto. Y efectivamente así lo encuentran. Me gusta que no solamente un ángel, sino que dice el versículo 13 que muchos ángeles más llegaron ahí a acompañar a ese ángel, y repentinamente dice apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vea qué preciosísimo. Los ángeles comenzaron a cantar, y si usted lo mira, está entre signos de admiración. Es un cántico. Ellos alababan a Dios, ellos bendecían a Dios. Así que, mis estimables hermanos, nosotros que somos los beneficiados con este Salvador que un día se manifestó a nuestras vidas, nosotros, ¿cómo no vamos a alabarle a Él también? Esos ángeles glorificaban el nombre de Dios al saber el acontecimiento importante que estaba ocurriendo en ese lugar, porque los ángeles conocen, hermanos, tal vez no a la plenitud, porque no son omniscientes, no lo conocen todo, solo Dios conoce todo, pero sí conocen muchísimo de Dios y saben lo que ocurre allá en los cielos cuando se le alaba a Él. Si dice la Escritura que hay algunos ángeles, los serafines, que no paran de decir: santo, santo, santo. Toda la tierra, dicen, está llena de tu gloria. Y aquellos querubines que son representados por animales también, ¿verdad? Como león, como águila, como buey y como hombre, dice que también están ahí muy cerca de Dios, ¿verdad? Y todos esos ángeles, algunos son mensajeros, como Gabriel, y son enviados a cumplir una misión especial. Cuando se les da, en el cielo se hace expresamente, hermanos, la voluntad de Dios. Quiere decir que en la tierra y principalmente en el pueblo de Dios, la voluntad de Dios debe ser hecha también. Cuando entendemos esto, no necesitamos regaño. Cuando entendemos esto, no necesitamos que nos impongan. Cuando entendemos esto, hermanos, espontáneamente exaltamos el nombre de Dios. Esos ángeles decían: gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, decían ellos, paz. ¿Qué es lo que busca el hombre en estos tiempos? La paz. ¿Qué es lo que buscan los presidentes de las naciones más fuertes del mundo? Los de las Naciones Unidas, por ejemplo. La paz. Pero esa paz no la puede dar cualquier ser humano, ningún hombre de esta tierra, sino la paz solamente será posible cuando sea establecida por aquel que es el príncipe de paz, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces él dice: y en la tierra paz. Eso vino a dar el Señor. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dijo él, como el mundo la da. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En estos tiempos, si ustedes recuerdan y quizás lo han oído, dice la religión, este versículo lo manipulan y dice: y en la tierra, dice, paz a los hombres de buena voluntad, dicen ellos. Pero eso es decir otra cosa, porque no está exaltando a los hombres. Está diciendo que hay personas que sean de buena voluntad, porque hay personas que son muy buenas para con Dios, sino que ese es el deseo de Dios. Los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, o sea, la paz de Dios, buena voluntad para con los hombres. O sea, es el momento de la buena voluntad de Dios para con el ser humano. Es otra forma de decir lo que se anunció allá un poquito más adelante, ¿verdad? En Lucas 4:18 en adelante, cuando el Señor lee el rollo del profeta Isaías y anuncia el año agradable del Señor. O
sea, no es que el ser humano puede lograr y alcanzar algo, ¿verdad? Y ganar el favor de Dios. Nada de eso. Sencillamente se está anunciando el tiempo agradable de Dios para con el ser humano. Y qué precioso es que el anuncio fue en aquel tiempo, pero el anuncio sigue vigente hoy en esos días. De modo que nosotros somos los agentes y somos las personas indicadas para poder proclamar a los cuatro vientos las virtudes, dice la palabra, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién más lo va a hacer? El que no sabe no puede decir esto. Es más, si usted le pregunta a la persona y si usted muere, ¿qué pasa? Bueno, cuando se evangeliza, algunos hacen esa pregunta. A saber, dice, si usted se muere hoy, ¿y para dónde va? Quedan admirados. No sé. Dice. Y otros que se quieren pasar de listos, dicen, a la tumba, dice. Y si usted le dice otra cosa, le quiere presentar el mensaje como debe de ser, se ponen más enojaditos, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y a usted quién le ha enseñado, verdad? Que ¿cómo es que sabe usted para dónde va si la persona muere? Dicen ellos, no, dice, si se muere y punto, ¿verdad? Si todos vamos a la tumba. No conocen. Somos los indicados para presentar a este mundo, no en arrogancia, sino de acuerdo al amor de Dios manifestado hacia nosotros. También decirles que Dios quiere alcanzarlos también a ellos, ¿verdad? Porque una cosa es morir y va a la tumba la persona, el cuerpo, pero el alma, ¿para dónde va? ¿Qué pasará con esa persona? Entonces hay que decirles que hay un Salvador. El Salvador ha venido y ese Salvador quiere salvarles. Cuando los pastores se dan cuenta de esa tremenda visión que tuvieron ellos ahí, que se presentan los pastores, los ángeles, perdón, ante ellos, ellos se van y van a ver si es cierto lo que se les había dicho o a confirmar. Y claro, ellos les dicen todo lo que los ángeles le habían dicho y todos se maravillaban. María meditaba en las palabras y el versículo 20 y último que leo dice, y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron ellos? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué precioso, ¿verdad? Volvieron alabando y glorificando a Dios. Todo este escenario del nacimiento de Cristo está lleno de expresiones de alabanza, hermanos. El tiempo no alcanza. Porque así como a Elizabeth misma, cuando se le anunció que venía Juan el Bautista, el que iba a presentar el camino del Mesías, también ellos alabaron y exaltaron el nombre de Dios. Elizabeth, Zacarías, también el padre de Juan el Bautista. Y luego, ¿verdad? Cuando María recibe la noticia, también ella alaba el nombre de Dios. Y dice, bendice mi alma a Dios mi Salvador. Y hoy vemos a los ángeles glorificando a Dios. Y vemos a los pastores dándole gloria a Dios. Quiere decir, hermanos, que el sentido de lo que las personas deberían de celebrar en estos tiempos es el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Nada tiene que ver otras cosas. Nada tiene que ver lo que hoy la gente hace. Pero el que es entendido en la palabra debe de saber que nosotros no nos vamos a privar de conocer estos temas por ponernos ahí, ¿verdad?, en conflictos o a pelear. No vaya a hacer eso. Usted hay algunos que así lo hacen y qué lastimoso, ¿verdad? Que se ponen ahí en conflicto y la gente que no es cristiana, que no es evangélica, dice, miren, ve, no se ponen de acuerdo. Mire cómo pelean. Pero no, debemos alabar el nombre de Dios y debemos bendecir el nombre de Dios, porque el Salvador un día vino a nacer a esta tierra. Y lo más maravilloso hoy, como lo podemos aplicar nosotros, un día vino también y nació en nuestros corazones. Y ese día fue el día maravilloso de salvación. Ese día hay que celebrarlo siempre. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Ese día yo siempre que tengo la oportunidad digo, es el día más feliz de mi vida. El día que Cristo me salvó, ese es el día más feliz. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Porque ese día nuestra vida cambió y no solamente nuestra manera de ser, sino nuestro destino cambió. Íbamos a condenación,
pero Él lo cambió en un rumbo de bendición. Y hoy vamos hacia la patria celestial. Solamente sigamos adelante, solamente caminemos sin detenernos, porque si nos detenemos, entonces hay problemas. Pero el Señor quiere que sigamos, que sigamos. ¿Habrán problemas? Claro que van a haber, pero Dios nos va a ayudar. Él nos lleva hacia adelante y de modo que el día final podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día el Señor juez justo. Y no solo a mí, dijo Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos su venida nosotros? Amén. Entonces, preparémonos para ese encuentro con el Señor. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos glorias y honras. Tú nos permites, Señor, poder acercarnos delante de ti, mi Señor, para honrarte, para exaltarte, para bendecirte. Queremos pedirte, Señor, que guíes nuestra vida, que seas quien nos lleves hacia adelante. No queremos más nosotros, Señor, tener el control de nuestra vida, sino más bien, Señor, rendirte todo nuestro ser y ser esos instrumentos de bendición. Porque tú nos has llamado, Señor, no solamente para darnos vida eterna, sino también para poder ser instrumentos de bendición. Somos parte, Señor, de ese equipo. Somos parte de esa iglesia, Señor, que anuncia las buenas nuevas, que proclama, Señor, el evangelio de salvación. Mi Dios, enciéndenos tú, que podamos tener, Señor, activos esos dones espirituales que tú has dado, Señor, a cada uno de tus hijos. Que la llama de tu espíritu, Señor, pueda quemarnos y pueda hacernos sentir la necesidad, Señor, de estar cerca de ti. Esa necesidad de entrar en una comunión más plena contigo, mi amado Señor. Que seamos conscientes de que un día, Señor, nos encontramos con el Salvador del mundo. Ese día glorioso, nuestra vida ha cambiado. Desde ese día, nuestra vida es diferente. Hoy, Señor, queremos ser esos instrumentos que llevan bendición a muchas personas. Enséñanos tú, Señor, a caminar, a vivir, agradándote solamente a ti, Señor. Mi Dios, tú tienes propósitos, tú tienes planes para con cada uno de tus hijos. Danos la dirección, porque sin ti, Señor, muchas veces nos equivocamos. Guíanos, te lo pedimos. Guíanos, Señor. Guíanos hoy y siempre. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor.